Solo tenía 19 años cuando convenció al mundo de que un adolescente podía pisar el borde helado de la tierra y trabajar más duro, durar más que hombres que se habían pasado toda la vida persiguiendo el oro. A una edad en la que la mayoría de la gente aún busca una dirección, aún se prueba identidades que pueden encajar o no se metió en una de las industrias más duras imaginables y empezó a labrarse algo que se parecía menos a una carrera y más a un imperio construido directamente de la suciedad, el riesgo y una voluntad implacable. Por el camino, ganó algo más que éxito, ganó presión, expectativas y un tipo de aislamiento que rara vez se muestra en el brillo del oro. Construyó algo real, algo mensurable en onzas y estaciones y cicatrices dejadas en el suelo helado. Pero en el proceso, también perdió cosas, trozos de una vida que no aparecen en los pesajes ni en los recuentos finales. Las relaciones se le escaparon de las manos. Pasaron momentos que nunca pudieron recuperarse, y en algún momento del largo trecho de años, entre la ambición y el logro, estuvo peligrosamente cerca de perderse también a sí mismo. Ahora en 2026, la pregunta que se hace la gente ya no es ruidosa ni festiva. Es más tranquila, más cuidadosa, casi dubitativa. ¿Qué está haciendo realmente Parker Schnabel ahora? Y lo que quizás sea más importante, ¿sigue en pie el hombre detrás de la leyenda, bajo el peso de todo lo que construyó? Hay un tipo especial de peligro que no procede del fracaso en absoluto, sino del éxito, que llega demasiado pronto, demasiado deprisa y con demasiada fuerza. Es el tipo de éxito que no da tiempo a una persona a crecer en él, a comprenderlo o a protegerse de él. Parker Schnabel se encontró con ese peligro en la tierra helada del Yukón mucho antes de que la mayoría de la gente de su edad hubiera empezado siquiera a imaginar en qué podrían convertirse sus vidas. Aún era un niño cuando las cámaras lo captaron por primera vez caminando detrás de su abuelo, absorbiendo conocimientos no a través de un interés casual, sino a través de algo mucho más intenso y concentrado. En la mina Big Nugget de Haines, Alaska, se movía con una seriedad que hacía detenerse a los mineros experimentados. Había algo en él que no se correspondía con su edad, algo que sugería que ya pensaba varios pasos por delante, que ya medía el riesgo y la recompensa de una forma que a la mayoría de los adultos les cuesta desarrollar. Su abuelo John Schnabel no era una figura corriente que transmitía consejos casuales. Era un hombre cuya vida entera había sido moldeada por la minería, por años de extraer oro de un suelo implacable, por decisiones que acarreaban consecuencias reales. Su reputación no se había forjado a base de historias, sino de décadas de trabajo constante y difícil que no dejaban lugar a la ilusión. Cuando miraba a Parker no veía simplemente a un nieto aprendiendo el oficio familiar. Vio algo mucho más raro. Vio un tipo de hambre que no se puede enseñar algo que existe independientemente de la instrucción o el estímulo. Vio una disciplina que no necesitaba ser forzada, sino que parecía existir de forma natural, ya alineada con las exigencias de la vida que Parker estaba emprendiendo. Y quizás, lo más importante, vio una negativa a retroceder, una voluntad de quedarse quieto cuando las cosas iban mal, en lugar de buscar excusas o vías de escape. Cuando Gold Rush presentó por primera vez a Parker a una audiencia mundial, los telespectadores fueron testigos de algo que la telerrealidad rara vez capta sin una fuerte manipulación. Vieron a un adolescente tomar decisiones que acarreaban consecuencias financieras y operativas reales. Le vieron manejar maquinaria a la que muchos adultos se acercarían con vacilación, y le vieron aceptar tanto el fracaso como el éxito con un tipo de equilibrio que parecía inusualmente firme para alguien tan joven. Al principio hubo dudas. Siempre hay dudas cuando alguien asciende demasiado deprisa, sobre todo en un entorno en el que la experiencia suele medirse en décadas, y no en años. Algunos lo descartaron como una novedad, una cara joven colocada en un entorno exigente para llamar la atención. Pero con el tiempo, esas dudas empezaron a disiparse. Los resultados sustituyeron al escepticismo. Cada temporada añadía otra capa de pruebas de que lo que la gente estaba viendo no era construido ni exagerado, sino totalmente real. Cuando llegó a la veintena, Parker ya había hecho algo extraordinario. Había tomado el control total de la explotación de su abuelo, asumiendo un papel que requería no solo habilidad, sino liderazgo, tolerancia al riesgo y voluntad de asumir responsabilidades sin vacilar. Tomó una decisión que definió el rumbo de su vida
de una forma que pocas personas tienen que afrontar tan directamente. Cogió su fondo para la universidad, cada dólar que se había reservado para un futuro diferente, y lo invirtió en una sola campaña minera. No era un riesgo simbólico, era absoluto. No había red de seguridad ni un plan de respaldo esperando tranquilamente en segundo plano. Si la campaña fracasaba, las consecuencias serían inmediatas y duraderas. Pero el suelo respondió. El oro volvió en cantidades que justificaban el riesgo, transformando lo que podría haber sido un cuento con moraleja en algo más cercano a la leyenda. Se convirtió en el tipo de historia que la gente repite, el tipo de historia que encaja perfectamente en los relatos sobre decisiones audaces y recompensas bien merecidas. Parecía desde fuera un arco perfecto. Lo que esos momentos de éxito no mostraban, lo que las cámaras nunca podían captar del todo, era el coste que se acumulaba silenciosamente detrás de cada logro. Cada onza de oro tenía un peso superior a su valor. Cada victoria añadía otra capa de expectativas que no desaparecía al terminar la temporada, sino que permanecía acumulándose año tras año, presionando de formas que no eran inmediatamente visibles. Detrás de cada récord total, había un joven que soportaba una presión que no tenía un límite claro ni una liberación natural. Detrás de cada momento de celebración, había un coste privado que se registraba en algún lugar más profundo, en un lugar que no aparecía en las pantallas de televisión. Y con el tiempo, ese libro de contabilidad invisible empezó a llenarse de anotaciones que tardaríamos años en comprender del todo. A medida que las cámaras continuaban siguiéndole, a medida que las estaciones se apilaban una sobre otra, la historia cambiaba de forma sutil pero significativa. El éxito ya no era el objetivo, sino la expectativa. Y la expectativa, especialmente cuando es compartida por millones de personas, puede ser mucho más pesada de lo que nunca fue la ambición. La quimera del oro no solo dio a conocer a Parker Schnabel, sino que lo convirtió en algo más exigente que la fama. Lo convirtió en un símbolo, una representación del éxito alcanzado a base de garra, determinación y trabajo incesante. Y ser un símbolo no es lo mismo que ser una persona. Requiere constancia, rendimiento y un tipo de resistencia que va mucho más allá del esfuerzo físico. Desde las primeras temporadas, la narrativa que le rodeaba adquirió un cariz casi mitológico. Era el joven sucesor, el destinado a llevar adelante un legado que ya se había establecido antes de que él entrara de lleno en él. Se le presentaba no solo como capaz, sino como inevitable, como si el camino que tenía por delante hubiera estado esperando, ya preparado a que él lo recorriera. Con cada temporada que pasaba, esa imagen se hacía más fuerte. Y con cada temporada que pasaba, Parker tenía que volver al mismo entorno implacable y demostrar que la historia seguía siendo cierta. No una vez ni de vez en cuando, sino continuamente, año tras año, sin interrupción. Lo que parecía una narración convincente para los espectadores, se convirtió en algo mucho más pesado en realidad. No se trataba de un arco argumental que llegaba a una conclusión satisfactoria, sino de un ciclo que exigía repetición, una norma que había que cumplir una y otra vez, sin permitirse el lujo de declinar. En la pantalla lo que la gente veía era confianza, control, decisión y un movimiento firme hacia adelante, que sugería que todo estaba bajo control. Pero los que trabajaron a su lado, los que vivieron la realidad más allá de los momentos editados, describen algo más complejo y más humano. En entrevistas concedidas a lo largo de los años que precedieron a 2026, Parker ha hablado del peso psicológico de vivir dentro de una identidad que no permite pausas. El Klondike no ofrece largas temporadas. La ventana para la minería es corta, definida por el breve periodo entre el deshielo y la congelación. Dentro de ese estrecho margen de tiempo, cada día importa de un modo que no deja margen para la recuperación. Si se pierde un día, no se puede recuperar. Si falla una máquina, el impacto es inmediato y cuantificable. Y más allá de las consecuencias prácticas, hay otra capa siempre presente. Cada contratiempo se convierte en parte de una narración que será vista, discutida y juzgada por un público muy alejado de las condiciones que lo crearon. En una ocasión describió el cansancio que soportaba de una forma que iba más allá de la fatiga física. Las largas jornadas, el frío, el trabajo, todo eso se esperaba y se comprendía. Lo que le afectaba más profundamente
Era algo menos visible saber que cada nueva estación comenzaba bajo la sombra de la anterior. Las cifras de años anteriores no desaparecieron. Permanecieron registradas y recordadas, formando un punto de referencia que había que cumplir o superar. No porque alguien lo exigiera directamente, sino porque se había convertido en una norma tácita, una estructura incorporada a la vida que había elegido. Quedarse corto no era simplemente una decepción privada, era un cambio público, algo que sería notado, analizado e interpretado por personas que solo veían el resultado, no el proceso que había detrás. En ese entorno, las personas que le rodeaban se convirtieron en algo más que compañeros de trabajo. Su tripulación se convirtió en sus vínculos más estrechos, unidos por las dificultades compartidas y los largos periodos de trabajo exigente. Soportaron condiciones que la mayoría de la gente nunca experimentaría voluntariamente, y gracias a esa resistencia surgió un cierto tipo de respeto. Los que han trabajado con Parker suelen describir la intensidad de esa experiencia. Las expectativas eran altas, las exigencias rara vez se relajaban y el ritmo era implacable. Pero junto a esa intensidad había algo más, algo que marcó la forma en que recuerdan su tiempo con él. No era cruel, no era arbitrario. Era algo más complicado y más difícil de abandonar que un mal jefe. Era alguien que parecía genuinamente incapaz de entender por qué alguien a su alrededor daría menos que todo, porque dar menos que todo era un concepto que ni una sola vez había tenido sentido funcional para él en su propia vida. Esa característica, la incapacidad para modular o aceptar lo suficientemente bueno o reconocer cuándo frenar, era la opción estratégicamente superior, produjo resultados extraordinarios sobre el terreno. Produjo temporadas que la serie utilizó como episodios de referencia durante años después. También produjo, con la lenta inevitabilidad de cualquier sistema que funciona por encima de su capacidad sostenible, un hombre que consumía sus propias reservas a un ritmo que ningún total de oro podía reponer. En sus últimos años, Parker Schnabel seguía actuando al más alto nivel que nadie podía medir objetivamente. Pero debajo de esa actuación, en los lugares que las cámaras no estaban diseñadas para alcanzar y que la sala de montaje no tenía interés en explorar, algo estaba cambiando. Se estaba formando una pregunta para la que el éxito no tenía respuesta directa. ¿Se abría un espacio entre la vida que llevaba y la que nunca se había detenido lo suficiente como para desear? La fiebre del oro le dio todo lo que prometía: estructura, un propósito, una audiencia mundial a la que genuina y demostrablemente le importaban sus resultados, una identidad tan grande y tan completamente formada que casi no requería mantenimiento más allá de seguir siendo exactamente quien ya había llegado a ser. Pero la serie también creó algo que nadie en sus primeras temporadas habría calificado de problema, porque aún no lo parecía. Creó una jaula de oro construida con los mejores materiales disponibles, ajustada perfectamente a la forma del hombre que contenía y cerrada por dentro de un modo que solo su ocupante había sido capaz de advertir. El amor, la pérdida y el precio del oro. Si el arco profesional de la historia de Parker Schnabel traza una línea que apunta implacable y casi desafiante hacia arriba, el arco personal es algo mucho más irregular, mucho más desigual y mucho más reconociblemente humano. La Quimera del Oro presentó a millones de espectadores a Ashley Ewell, la joven enfermera veterinaria australiana que llegó al Klondike en una trayectoria que parecía casi cinematográficamente improbable y que se convirtió durante un tramo significativo de los años de mayor visibilidad pública de Parker en el centro emocional de una vida que existía en algún lugar fuera de los totales de oro y las especificaciones de los equipos. Su relación se jugó parcialmente en la pantalla y enteramente bajo la lupa de la atención pública, que es su propia forma distinta y particular de presión, que ninguno de los dos había firmado plenamente y ninguno de los dos estaba totalmente equipado para manejar. Ashley no era de su mundo, no era minera. Ella no había crecido absorbiendo los ritmos específicos, las exigencias y la lógica cultural de una existencia organizada enteramente en torno a la extracción de valor de la tierra helada en un agresivo calendario estacional. Ella era cálida, tenía los pies en la tierra y estaba presente de un modo que Parker, como él mismo acabó admitiendo, se esforzaba por igualar, porque nunca antes se le había exigido desarrollar esos músculos concretos.
La temporada minera le consumía de un modo que casi no le dejaba oxígeno para nada más. El lugar no era simplemente remoto, sino activamente aislante, en formas que se agravaban con cada semana que pasaba de una temporada que ya se sentía demasiado corta para todo lo que exigía. Y la disponibilidad emocional que requiere una asociación genuina y sostenible, la voluntad de estar presente y atento, y ser recíproco, incluso cuando el terreno está siendo difícil y el equipo se ha estropeado por tercera vez en una semana, era el único recurso que Parker nunca había aprendido a asignar conscientemente, porque nunca antes había estado en una situación en la que el coste de no asignarlo fuera que alguien a quien quería pagara el precio. Cuando la relación terminó, Parker optó por hablar de ello con una franqueza que sorprendió a una parte significativa de la audiencia que había seguido la historia. No se desvió, no ofreció el lenguaje cuidadoso y controlado de alguien que ha sido entrenado sobre qué decir cuando una relación pública concluye públicamente. Reconoció en términos claros y notablemente desprotegidos que no se había mostrado por Ashley de la manera en que ella merecía ser mostrada, que el trabajo había consumido lo que debería haber estado disponible para la relación que había en formas que no reconoció plenamente, mientras estaba sucediendo elegido sistemáticamente el suelo sobre la persona que estaba a su lado. Fue una de las cosas más sinceras que había dicho en los años que llevaba diciendo cosas ante las cámaras, y caló en un público que había visto cómo se desarrollaba la relación en tiempo real, y había sospechado en silencio que algo así era la historia real. Las secuelas de ese final hicieron algo en Parker que era legible, incluso a través de la lente filtrada y editada selectivamente de una producción televisiva. Se volvió más contenido. La soltura que había caracterizado sus primeras temporadas, la cualidad de alguien que se sentía cómodo siendo observado y que no se sentía perturbado por lo que la observación revelaba, adquirió un nuevo nivel de deliberación. Siguió minando. Siguió produciendo cifras que justificaban su posición como figura central del programa. Siguió apareciendo ante las cámaras con la profesionalidad de alguien que entendía lo que su presencia significaba para la producción. Pero algo se había retirado. Una dimensión de él se había trasladado a algún lugar que las cámaras realmente no podían seguir, y el público registró este cambio incluso cuando no podían articular con precisión a qué estaban respondiendo. En los años que siguieron a la ruptura, Parker mantuvo un nivel de privacidad en torno a su vida personal que representó un cambio significativo respecto a lo que había hecho hasta entonces. Aparecieron breves referencias en entrevistas tratadas con un cuidado que dejaba claro que no estaba interesado en proporcionar material para la especulación. La maquinaria pública de la curiosidad de los famosos que se adhiere a cualquier persona joven y reconocible que se niega a ser totalmente transparente, hizo su trabajo predecible produciendo rumores y teorías y comentarios que Parker se negó sistemáticamente a dignificar con respuestas directas. Lo que las personas genuinamente cercanas a él describieron durante este período fue a alguien en medio de un proceso real y poco glamuroso de recalibración. Alguien que se preguntaba qué tipo de vida quería realmente una vez despojado de la identidad que la fiebre del oro había construido para él y del impulso que le había estado llevando adelante desde antes de tener edad suficiente para consentir plenamente lo que estaba afirmando. Esa recalibración no fue limpia, no fue lineal. Produjo temporadas de rendimiento profesional excepcional, existiendo en la misma vida, junto a un interior personal que estaba inquieto y sin resolver, y trabajando activamente a través de pérdidas que no tenían equivalente en el lenguaje de la minería. Productividad. Grietas en el imperio. Todo imperio, por muy hábil y resueltamente que se haya construido, desarrolla con el tiempo puntos de presión. Las presiones se acumulan en lugares distintos y se anuncian a través de síntomas diferentes, pero llegan de forma fiable para cualquiera que haya estado construyendo el tiempo suficiente y con la fuerza suficiente, sin construir la capacidad estructural para absorberlas. Para Parker Schnabel, esos puntos de presión empezaron a revelarse con creciente visibilidad a medida que se adentraba en su carrera y el mundo que le rodeaba empezaba a cambiar de un modo que ni siquiera el minero más dotado y productivo puede simplemente superar. La propia industria de la minería del oro se encontraba en medio de una auténtica y consecuente transformación durante ese periodo.
La normativa medioambiental que regía las operaciones en el Yukón se endurecía de un modo que introducía nuevas limitaciones y nuevas cargas de cumplimiento que las generaciones anteriores de mineros que operaban en el mismo territorio nunca habían tenido que soportar. El panorama burocrático y político en torno a las explotaciones mineras aluviales a gran escala se volvía más complejo con cada ciclo normativo que pasaba, y la comunidad de defensores del medio ambiente, las organizaciones indígenas de defensa de los derechos sobre la tierra y los organismos gubernamentales de supervisión tenían intereses legítimos y crecientes en cómo se llevaban a cabo explotaciones como la de Parker y con qué consecuencias para el ecosistema circundante. Parker, cuya identidad entera se había construido sobre la capacidad de moverse más rápido, cavar más hondo y extraer con más agresividad que cualquiera que operara a su alrededor, se encontraba ahora en un entorno en el que la velocidad y la agresividad ya no eran simplemente virtudes. Eran variables que debían equilibrarse con una serie de consideraciones más complicadas y aprender a hacer ese recalibrado sin perder el núcleo de lo que le había hecho excepcional en primer lugar no fue un proceso sencillo ni rápido. Su relación con el propio programa, con la maquinaria de producción de Goldrush y las obligaciones de la cadena que venían con él, también evolucionó durante este periodo de formas que introdujeron tensiones nuevas y menos visibles. Parker había madurado. Su sentido de la propia identidad se había vuelto más complejo y más resistente a ser aplanado en un simple personaje de televisión. Goldrush necesitaba drama de la forma en que todos los formatos de telerrealidad de larga duración necesitan drama, es decir, constantemente y sin disculpas. Necesitaba conflicto y contratiempo, y triunfo dispuestos en un ritmo que mantuviera al público de vuelta. Y la vida real de Parker, la que vivía interna y privadamente, era cada vez más algo que quería manejar con un grado de intencionalidad y límites que el formato de la telerrealidad está fundamentalmente diseñado para erosionar. Sus operaciones comerciales se habían expandido mucho más allá de la única explotación minera que había definido su historia pública. En los años que se acercaban al 2025, Parker estaba haciendo inversiones y tomando decisiones que existían completamente fuera del universo de Goldrush, del que la audiencia del programa solo captaba destellos fragmentarios cuando aparecían. Estaba construyendo algo más diversificado y estratégicamente considerado que una minera de televisión. Y el hombre que estaba construyendo era considerablemente más calculador y más paciente que el adolescente que había apostado su fondo universitario al resultado de una sola temporada, porque la paciencia era un concepto que aún no había necesitado. Pero la expansión conlleva la exposición a nuevas categorías de riesgo, y las operaciones ampliadas de Parker no resultaron más inmunes a los contratiempos que cualquier otra ambiciosa aventura empresarial que opere en condiciones difíciles. Los costes de los equipos en la industria minera habían subido vertiginosamente. La mano de obra se había vuelto más difícil de conseguir y mucho más difícil de retener en el mercado laboral pospandémico que había reestructurado la economía del trabajo remoto y físicamente exigente de un modo que afectaba a todos los que operaban en el sector de Parker. La logística de dirigir una operación compleja y a gran escala en uno de los entornos geográficamente más remotos y climáticamente más castigados del continente no se había simplificado. Se habían vuelto más exigentes. Algunos de los miembros más experimentados y de mayor confianza de su tripulación se habían marchado con el paso de los años, como siempre ocurre con los miembros de la tripulación, y arrastraban un conocimiento institucional y una lealtad personal que ningún proceso de contratación puede reproducir, simplemente encontrando a alguien nuevo con un currículum similar. Los lazos forjados en el crisol específico de aquellas primeras temporadas entre un joven y las personas que habían decidido apostar su propio sustento a su juicio, cuando apenas tenía edad para tener uno plenamente formado, habían estado sujetos a la entropía ordinaria que opera en toda relación humana con el paso del tiempo y las temporadas suficientes de presión acumulada. Nada de esto constituyó un colapso en ningún sentido teatral o dramático. Parker Schnabel no era un hombre en crisis visible. Era un hombre cuya vida se había complicado considerablemente más de lo que su historia de origen implicaba, que estaba operando en más direcciones simultáneamente, de las que las cámaras estaban posicionadas para captar, y que estaba en la intimidad que existía entre las estaciones
y detrás del marco de la producción, trabajando a través de un conjunto de preguntas sobre la sostenibilidad y el propósito y la identidad, que no se resuelven por sí solas simplemente porque has producido consistentemente más oro que casi nadie en la historia del formato que construiste. Nombre por dentro. The Reckoning Season. 2025 se convirtió en el año en que Parker Schnabel dejó de interpretar la versión simplificada de sí mismo que una década de televisión había hecho cómoda y familiar y dejó de exigirle que examinara. No se produjo como una ruptura dramática. No hubo un estallido público, ni un enfrentamiento explosivo y muy vistoso, ni un acontecimiento sensacionalista que señalar como el momento preciso en que todo cambió. Lo que ocurrió, en cambio, fue más lento y silencioso, y en última instancia más significativo por ser ambas cosas. Fue un proceso deliberado y cada vez más decidido de reevaluación interior que las personas más cercanas a él empezaron a notar mucho antes de que lo notara cualquiera que lo observara desde fuera. En ese momento, llevaba más de una década explotando las minas de Klondike, de las que había extraído una cantidad de oro que tiene un peso real cuando se compara con su edad y las condiciones en las que lo extrajo. Había creado un equipo, una marca y una operación empresarial de verdadera complejidad y envergadura. Y en algún lugar de todo ese edificio, había llegado al lugar para el que las narrativas de éxito casi nunca preparan a sus protagonistas, que es el lugar en el que has logrado sustancialmente todo lo que te habías propuesto, y descubres que ni una sola vez dejaste de moverte el tiempo suficiente para confirmar que ese destino era realmente donde querías acabar. Las conversaciones que Parker mantenía públicamente en este periodo tenían una textura cualitativamente diferente a todo lo que había ofrecido antes. Habló del agotamiento no como un concepto que hay que gestionar y minimizar, sino como una realidad vivida que merecía ser nombrada con precisión. Habló del agotamiento particular que se produce cuando se trabaja con motivación externa durante el tiempo suficiente como para haber perdido el acceso fiable a la motivación interna. Describía en términos directos, sin ser teatrales, la experiencia de haber construido una vida extraordinaria y luego mirarla una mañana y no estar del todo seguro de haberla construido por ti mismo o haberla construido porque el terreno estaba allí y las cámaras estaban rodando y las expectativas se habían establecido antes de que tuvieras edad para rebatirlas. Había informes creíbles, algunos confirmados a través de su propia presencia en las redes sociales y otros procedentes de personas cercanas a su vida, de que Parker había estado pasando mucho más tiempo fuera de la operación Klondike durante los meses fuera de temporada que en cualquier otro momento anterior de su carrera. Estaba viajando a lugares que no tenían ninguna conexión con el oro o la televisión o la maquinaria de su identidad pública. Estaba presente en entornos sociales que eran más tranquilos y más privados que cualquier cosa asociada con su personaje de la fiebre del oro, en contextos que se leían inequívocamente como alguien que estaba creando un espacio deliberado entre él mismo y el papel que había estado interpretando durante la mayor parte de su vida adulta. Su relación con la memoria de John Schnabel afloró de forma más explícita durante este periodo de lo que lo había hecho en años. John había muerto en 2016 y su ausencia había dejado un espacio en la vida de Parker que ningún logro de producción podía llenar ni ningún total de oro podía hablar. Parker había seguido extrayendo minerales en los años posteriores a la muerte de su abuelo, con la intensidad concentrada de alguien que canaliza el dolor en el trabajo, que es una de las respuestas humanas más antiguas y funcionales a la pérdida, y también una de las que más probablemente aplaza, en lugar de resolver el peso subyacente. En la temporada del ajuste de cuentas, ese peso parecía aflorar más directamente en la forma en que Parker hablaba de lo que significaba el trabajo y para qué había servido siempre. La minería nunca fue simplemente una oportunidad profesional o un formato televisivo. Era lo que su abuelo le había confiado específicamente, lo que había identificado en él, antes de que nadie lo viera con claridad, y la responsabilidad de llevar adelante esa herencia era algo que Parker sostenía de una forma callada y profunda y totalmente resistente a ser traducida en drama episódico. Empezó a afirmar cada vez con más claridad y menos preocupado por cómo caería públicamente la afirmación que él no era un personaje de la historia de otro.
Era una persona con prioridades autónomas y límites privados, y una vida interior que había estado subordinada a las necesidades de la producción durante demasiado tiempo. Esto no se pronunció como un manifiesto o una dimisión pública. Se expresó de maneras más pequeñas y concretas en términos renegociados con la producción en elecciones más deliberadas sobre lo que permitía que se filmara y lo que se guardaba en un sentido gradualmente más seguro de sí mismo, como alguien cuyo valor no se localizaba exclusivamente en los números de oro que producía para un público que le había estado observando desde que era un niño. La versión de Parker Schnabel que surgió de 2025 era alguien que había hecho un trabajo interior genuino y difícil, y que ya no se limitaba a eludir las preguntas que su propia vida había ido acumulando y planteando. Durante años fue más lento en ciertos aspectos, más considerado, menos impulsado reflexivamente por el impulso hacia adelante que había definido cada temporada anterior a esta. Y paradójicamente, las personas que mejor le conocían describieron esta versión más lenta como más presente y más plenamente él mismo que cualquiera de las temporadas de récords que había logrado producir. Al final de 2025, la forma de lo que vendría a continuación aún no era del todo visible, pero sus contornos se iban perfilando con claridad. No había terminado, no se retiraba a su vida privada, ni se alejaba de la obra que le había definido, sino que los términos en los que estaba dispuesto a continuar se habían renegociado fundamentalmente, y la versión de la historia que se iba a escribir a partir de ese momento se iba a escribir considerablemente más en sus propios términos que todo lo que había venido antes. ¿Dónde está Parker ahora? A principios de 2026, Parker Schnabel tiene 31 años. Lleva más de una década en la televisión nacional. Ha extraído una cantidad de oro que realmente asombra a la imaginación cuando se coteja con la edad a la que empezó y las condiciones en las que se recuperó cada onza. Ha construido y explotado un negocio a gran escala en uno de los entornos físicos más duros de la Tierra. Ha navegado por las presiones específicas y extrañas de la celebridad, de la telerrealidad, a lo largo de un lapso de tiempo, lo suficientemente largo como para que el adolescente que apareció por primera vez en la pantalla y el hombre que existe ahora estén conectados por el nombre y el linaje y un hilo continuo de extraordinaria producción profesional, pero no son en ningún sentido psicológico significativo la misma persona. Donde se encuentra ahora es un lugar que se resiste a un fácil resumen, que puede ser precisamente el punto, y puede ser de hecho la cosa más honesta que se puede decir de él en este momento particular de su vida. Él todavía está minando. La operación Klondike continúa con una estructura y un ritmo que han sido remodelados deliberadamente para reflejar lo que ha aprendido sobre sostenibilidad y sobre la diferencia entre rendir a un alto nivel y rendir a un nivel que destruye al artista. Sigue vinculado a Gold Rush, sigue siendo una de sus figuras más reconocidas y más rentables, pero la naturaleza de esa vinculación ha sido renegociada en algo que le da una agencia más genuina y más espacio para respirar que en cualquier temporada anterior. Ha hablado en los últimos meses sobre el equipo que le rodea con una calidez y una especificidad que se lee como ganada en lugar de interpretada sobre el valor de las relaciones que sobrevivieron a los años difíciles y las nuevas que se han formado en torno a una versión más consciente de sí mismo y más delimitada de quién es. La generosidad temeraria consigo mismo, la cualidad de alguien que lo daría todo al trabajo y no dejaría nada en reserva, no ha desaparecido, pero se ha atemperado por algo que cada vez se parece más a la sabiduría, el tipo de sabiduría que solo llega a través de la experiencia real de lo que sucede cuando se agotan las reservas hasta vaciarlas. A nivel personal sigue siendo privado, pero la cautela que caracterizó los años siguientes al final de su relación más pública se ha suavizado en algo que se parece más a la discreción elegida que a la ocultación activa. Parece por todos los medios disponibles para cualquiera que mire honestamente las pruebas, ser alguien que ha llegado a una relación de trabajo con la brecha entre la leyenda pública y la persona privada que ha aceptado que ambas pueden coexistir sin que ninguna anule la verdad de la otra. La cuestión del legado, la de lo que Parker Schnabel representa en última instancia, más allá de los totales de oro y los índices de audiencia y la mitología televisiva que se construyó a su alrededor antes de que él tuviera edad suficiente,
para comprender plenamente lo que se estaba construyendo, es una cuestión que él mismo no muestra especial urgencia por resolver definitivamente. Tiene 31, a la historia le quedan muchos capítulos, pero lo que está inequívocamente claro, observando el arco completo de todo lo que ha construido y perdido, y elegido, y sobrevivido, es que la versión más interesante y honesta de esta historia se sigue escribiendo en tiempo real por un hombre que por fin, después de todo, ha cogido su propia pluma. Salió del Klondike como una leyenda, vuelve a ella como algo más duradero y más humano que una leyenda. Vuelve como alguien que entiende el suelo bajo sus pies y que ha empezado quizá por primera vez a comprender con una claridad equivalente el suelo que lleva dentro y que puede llegar a valer más que todo el oro. La historia de Parker Schnabel nunca ha seguido el guión que nadie ha intentado escribir para ella, y 2026 está demostrando no ser diferente. Si esta profunda inmersión en lo que realmente ocurrió detrás del oro y de las cámaras te ha conmovido o ha cambiado tu forma de ver su viaje, pulsa ahora mismo el botón de suscripción y activa tus notificaciones, porque se avecinan más historias nunca contadas del mundo de la fiebre del oro, y no querrás perderte lo que salga a la superficie a continuación. Deja tu opinión en los comentarios a continuación.